Hace 3 años, una mujer de 67 años vino a mi consulta para un procedimiento cardíaco de rutina. Estaba sana, activa y lúcida. Su familia no estaba preocupada. Salió de la cirugía diferente, sin daños físicos, pero algo había cambiado, cognitiva y emocionalmente, y nadie les había advertido que esto era siquiera una posibilidad. Soy el doctor Kevin Ottawal. Soy cirujano cardiotorácico y hoy les voy a contar lo que me gustaría que más médicos les dijeran a sus pacientes antes de la anestesia. Si usted tiene más de 60 años o tiene un padre, cónyuge o hermano mayor de 60, este video es para usted, porque esta es la verdad que se oculta en los formularios de consentimiento y las listas de verificación preoperatorias. La anestesia no afecta el cuerpo de una persona de 65 años de la misma manera que el de una de 35. Ni siquiera se acerca. Y no me refiero a historias dramáticas de personas que nunca despertaron. Me refiero a riesgos más silenciosos e insidiosos, los que se desarrollan durante días y semanas después de que la cirugía termina y el cirujano se ha ido. Al final de este video, entenderás exactamente cuáles son esos riesgos, por qué ocurren y, lo más importante, qué puedes hacer al respecto antes de llegar al quirófano. Quédate conmigo, esto importa. Permíteme comenzar con algo de biología básica, y prometo que será sencillo. Cuando la anestesia entra en tu cuerpo, no solo te duerme, es procesada por tu hígado, filtrada por tus riñones y pasa directamente a tu cerebro. En una persona de 35 años, esos sistemas funcionan a plena capacidad. En una persona de 65 años, no tanto. Esto es lo que cambia con la edad. Primero, el hígado se ralentiza. A mediados de los 60, la capacidad de tu hígado para descomponer los medicamentos generalmente ha disminuido entre un 30 y un 40%. Esto significa que los agentes anestésicos permanecen en tu sistema por más tiempo. No los eliminas tan rápido. Así, la misma dosis estándar para un paciente joven puede convertirse en una sobredosis para uno mayor. En segundo lugar, los riñones. La función renal disminuye naturalmente con la edad. Muchos fármacos anestésicos y sus metabolitos se eliminan a través de los riñones. Una eliminación más lenta implica una mayor exposición, más efectos secundarios cognitivos y un mayor riesgo de confusión después de la cirugía. En tercer lugar, y esto es lo que más sorprende a la gente, el cerebro se vuelve más sensible a los agentes anestésicos. Los cerebros de las personas mayores requieren menos fármaco para lograr el mismo grado de sedación. Sin embargo, debido a que lo eliminan más lentamente, terminan expuestos a una mayor cantidad durante más tiempo. Piénselo de esta manera. Si la anestesia fuera una copa de vino, y lo digo con todo el respeto médico que se merece, una persona de 30 años procesa esa copa en 45 minutos. Una persona de 70 años todavía la siente 4 horas después. Ahora multiplique ese efecto con fármacos intravenosos en un entorno quirúrgico, y esto sin siquiera mencionar las afecciones preexistentes, hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, deterioro cognitivo leve que aún no ha sido diagnosticado oficialmente. Todos estos cambian significativamente la ecuación de riesgo. Quiero explicarles 3 riesgos específicos. No los que aparecen en el formulario de consentimiento que todos falsifican, los que su anestesiólogo podría mencionar brevemente o no mencionar en absoluto. Riesgo número 1. POCD. Disfunción cognitiva postoperatoria. Esto no es un derrame cerebral, no es demencia, pero puede parecer ambas. El POCD es una disminución medible de la memoria, la concentración y la velocidad de procesamiento mental que ocurre después de la cirugía.
Los estudios sugieren que afecta entre el 25 y el 40% de los adultos mayores de 60 años después de una cirugía mayor con anestesia general. En la mayoría de los casos, se resuelve en semanas o unos pocos meses, pero en un número significativo de pacientes, particularmente aquellos mayores de 70 años o aquellos con signos tempranos de deterioro cognitivo, los cambios pueden persistir durante un año o más, y esto es lo que me rompe el corazón. Las familias lo notan. Dicen, papá no ha sido el mismo desde su cirugía, y a menudo tienen razón. Pero nadie los preparó para esa posibilidad. Las causas aún se están estudiando. Pero lo que sabemos es esto: la respuesta inflamatoria desencadenada por la cirugía, combinada con los efectos directos de ciertos agentes anestésicos, altera la señalización cerebral normal en pacientes mayores de maneras que simplemente no ocurren en pacientes más jóvenes. Riesgo número 2. Estrés cardiovascular durante la anestesia. La anestesia general provoca una caída de la presión arterial. En un sistema cardiovascular joven y sano, esa caída es manejable. El corazón compensa rápidamente. En un paciente mayor, especialmente uno con algún grado de rigidez arterial, enfermedad coronaria o problemas en las válvulas cardíacas, esa misma caída puede desencadenar un evento cardíaco. Lo he visto suceder. Un paciente se somete a un reemplazo de cadera electivo. Durante la inducción, incluso antes de que comience la cirugía, la presión arterial cae bruscamente. El corazón intenta compensar. Puede hacerlo y, de repente, lo que era un caso ortopédico de rutina se convierte en una emergencia cardíaca. Esto no es una razón para evitar la cirugía cuando es necesaria, pero sí es una razón para tener una evaluación cardíaca preoperatoria muy detallada. No solo un ECG, una evaluación completa y adecuada. Riesgo número 3. Delirio y cómo se está pasando por alto. Post-EL, delirio postoperatorio es una de las complicaciones menos reconocidas en pacientes ancianos sometidos a cirugía. Se caracteriza por confusión repentina, desorientación y, en algunos casos, agitación o retraimiento, que suele aparecer entre 24 y 72 horas después de la cirugía. Afecta hasta al 50% de los pacientes mayores tras una cirugía cardíaca u ortopédica mayor, y, alarmantemente, a menudo se atribuye simplemente al efecto de la anestesia. Pero el delirio no es benigno. Las investigaciones vinculan el delirio postoperatorio con estancias hospitalarias más prolongadas, mayores tasas de complicaciones y una progresión acelerada hacia el deterioro cognitivo permanente en pacientes vulnerables. Los factores de riesgo son edad superior a 70 años, deterioro cognitivo leve preexistente, polifarmacia, es decir, que el paciente ya esté tomando varios medicamentos, privación del sueño antes y después de la cirugía y ciertas clases de anestésicos y sedantes. Conocer estos factores de riesgo antes de la cirugía permite controlarlos. Se pueden evitar ciertos protocolos farmacológicos. Las estrategias preoperatorias pueden reducir el riesgo, pero solo si se solicitan. Ahora bien, no les cuento nada de esto para asustarlos y disuadirlos de la cirugía. La cirugía salva vidas. La anestesia es un milagro médico. He estado en quirófanos durante 25 años y he visto a ambos realizar cosas extraordinarias. Lo que les digo es que esta información es protección, así que aquí está su plan de acción. Paso 1. Pregunte específicamente sobre el plan de anestesia, no solo sobre la cirugía. La mayoría de las conversaciones preoperatorias se centran en el procedimiento en sí, pero usted tiene todo el derecho a preguntar: ¿quién es mi anestesiólogo?
¿Puedo hablar con él antes del día de la cirugía? ¿Qué tipo de anestesia se utilizará? ¿General, regional o sedación? Y, fundamentalmente, dada mi edad y mi historial médico, ¿hay alternativas de menor riesgo? Anestesia regional, un bloqueo espinal, una epidural, un bloqueo nervioso. Evitar por completo los efectos sistémicos de la anestesia general en algunos casos. Para reemplazos de cadera, cirugías de rodilla y ciertos procedimientos abdominales, es una opción legítima. Pregunte al respecto. Paso 2. Traiga una lista completa y actualizada de medicamentos. Cada medicamento, cada suplemento, cada remedio herbal, debido a que docenas de medicamentos comunes, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, ciertos antidepresivos, incluso la melatonina interactúan con los agentes anestésicos de maneras que aumentan el riesgo. Su anestesiólogo no puede protegerlo de interacciones que desconoce. Paso 3. Hágase una evaluación cognitiva basal si tiene más de 65 años. Sé que suena alarmante, no debería serlo. Una breve evaluación cognitiva antes de la cirugía no es una admisión de debilidad, es un punto de referencia. Le da a su equipo médico algo con lo que comparar después de la cirugía y los alerta sobre cualquier vulnerabilidad preexistente que deba informar el protocolo de anestesia. Paso 4. Pregunte sobre el monitoreo postoperatorio para el delirio y los cambios cognitivos. No todos los hospitales tienen protocolos formales para esto, pero simplemente preguntar cuál es su plan de monitoreo para el delirio postoperatorio en pacientes mayores le indica a su equipo de atención que usted está informado y espera que se le vigile. Y la investigación muestra que cuando se vigila, los resultados mejoran. Paso 5. Tenga a un familiar o defensor presente en las conversaciones preoperatorias. No solo el día de la cirugía, en las citas preparatorias. Alguien cuyo trabajo es escuchar, hacer preguntas y retener información cuando la ansiedad dificulta que el paciente asimile todo lo que se dice. Este es uno de los factores protectores y resultados quirúrgicos más subestimados. Esto es lo que quiero que recuerde de todo lo que acabo de decirle. Todavía existe en 2024 una brecha significativa entre lo que sabemos sobre la anestesia en la literatura médica y lo que se comunica habitualmente a los pacientes. La mayoría de los cirujanos, incluido yo, estamos profundamente enfocados en el procedimiento, en la ejecución técnica, en hacer bien la cirugía, y así debe ser. Pero la conversación sobre lo que sucede antes, durante y después de la anestesia en un cuerpo mayor a menudo es demasiado breve o no se hace en absoluto. Usted tiene derecho a ralentizar esa conversación. Tiene derecho a decir: he leído que los pacientes mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de cambios cognitivos postoperatorios. ¿Podemos hablar sobre cómo se manifiesta ese riesgo en mi caso específico? Un buen anestesiólogo no se ofendería por esa pregunta. Lo agradecerán porque significa que tienen frente a ellos a un paciente comprometido, informado y dispuesto a participar activamente en su propio cuidado. Y si un miembro de su equipo de atención médica descarta esa pregunta, si la minimiza como una preocupación innecesaria, eso también es información. Y vale la pena buscar una segunda opinión. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso. Y como cualquier proceso, se puede comprender, preparar y manejar bien. Si usted o alguien a quien ama se enfrenta a una cirugía en los próximos meses, espero que este video no le genere miedo, sino claridad. Las preguntas que debe hacer, las conversaciones que debe iniciar,
las cosas que debes saber antes de que alguien lo ordeñe, porque los pacientes, quienes mejor se recuperan a cualquier edad, no son necesariamente los más sanos, sino los mejor informados. Si este video te resultó útil, compártelo con alguien mayor de 60 años. Quizás no sepan que deben buscar esta información y el momento oportuno para actuar es antes de la cirugía, no después. Dejaré un enlace en la descripción a una lista de verificación preoperatoria que puedes imprimir y llevar a tu próxima cita médica. Cuídate y no tengas miedo de hacer las preguntas difíciles. Para eso están los médicos. Soy el doctor Kevin Adewale. Nos vemos en la próxima.